A la evangelización. Uno de los rasgos fundamentales en la vida para poder alcanzar cualquier objetivo es la perseverancia. Una persona perseverante es aquella que está preparada mentalmente para no rendirse fácilmente. ¿Por qué la perseverancia es fundamental? Porque la vida no siempre es fácil. En la vida siempre habrá desafíos y contrariedades, pero cuando tú eres una persona perseverante, tú tienes la fuerza interior, más el poder de Dios que te hace siempre esforzarte y sobre todo te da siempre la virtud de no rendirte tan fácilmente porque sabes que la victoria te pertenece. Hay muchos ejemplos en la Biblia de hombres y mujeres que fueron perseverantes a pesar de las dificultades que enfrentaron. Estoy pensando, por ejemplo, en Josué, que nació esclavo en Egipto. Estoy pensando en Esther, que quería salvar al pueblo de Dios. Estoy pensando en Ana, que era una mujer estéril, sin embargo, quería tener un hijo y cómo Dios le bendijo con ese hijo llamado Samuel. Estoy pensando en Jeremías, que fue un profeta que sufrió tanto, pero también en otros hombres como Pablo, el mismo Jesús. La perseverancia entonces tiene que ser una cualidad que nosotros como creyentes siempre tengamos, que nos distingamos por nuestra perseverancia, que no nos dejemos vencer tan fácilmente por los golpes, las dificultades, los problemas de la vida, sino que podamos confiar y creer en lo que somos en Dios y sobre todo confiar en su poder que siempre obra en cada uno de nosotros. Haz de la perseverancia, si tú quieres, un acompañante en el camino de tu vida, porque cuando unes tu perseverancia al poder de Dios, logramos hasta lo imposible. Hoy el Evangelio está tomado de San Mateo en el capítulo 10, versículo del 1 al 7. Y tiene que ver este Evangelio con la elección y misión de los 12 apóstoles. ¡Qué interesante! El capítulo anterior, que es el capítulo 9 del Evangelio de San Mateo, terminó en el día de ayer cuando Jesús nos pedía que oráramos y rogáramos al dueño de la mies para que envíe trabajadores a su cosecha, para que envíe trabajadores a recoger la cosecha. Pues bien, hoy Jesús hace la elección de esos 12 segadores, de esos 12 trabajadores, de esos 12 obreros, si ustedes quieren, que son los discípulos. Mateo los llama apóstoles. ¿Por qué? Porque no solamente son llamados a seguir a Jesús, sino que al mismo tiempo son enviados por Jesús. Escuchemos por un momento cómo fue este llamado. Dice el versículo 1 en el capítulo 10. Jesús llamó a sus 12 discípulos, sí, y les dio autoridad para expulsar espíritus impuros y sanar toda enfermedad y dolencia. Hago aquí una pausa para detenerme por un momento en algo que es fundamental. Quien llama es Jesús. Todos nosotros que le servimos al Señor y que estamos en el servicio de Dios es porque hemos prestado oído atento al llamado de Jesús. No es porque nosotros hemos querido de pronto servirle al Señor y nos hemos llamado. No, es porque hemos escuchado la voz del Señor que nos ha invitado a seguirle, que nos ha invitado a servirle. Y por eso estamos en este camino de servicio. No eres tú el que elige servirle al Señor. Es el Señor quien te elige, es el Señor quien te llama. Y vuelvo y repito, los que le servimos a Dios es porque hemos escuchado su llamado. Estoy convencido en mi corazón que hay muchas personas más que el Señor ha llamado, hombres y mujeres. El problema hoy día es que vivimos en un mundo donde hay tanto ruido que pocas personas escuchan el llamado del Señor. Y por eso nos perdemos, por eso no estamos atentos para decirle a Dios quizás como un día le dijo Samuel: habla, Señor, que tu siervo escucha. Háblame, Señor, porque quiero caminar en tus propósitos. Háblame, Señor, porque quiero entregarte mi vida. Háblame, Señor, porque quiero servirte. Quizás el Señor te está llamando hoy día. A lo mejor es necesario que hoy hagas un poco de silencio en tu corazón y le pidas a Dios que te dé la luz, que te muestre el camino, que te muestre el sendero. Pídele a Dios que te muestre cuál es su propósito en tu vida. Estoy convencido en mi corazón que tienes mucho para darle a Dios, pero quizás tienes miedo de escuchar su llamado. Hoy te digo, no tengas miedo, porque el Señor sigue llamando trabajadores para que trabajen en su rebaño. El Señor sigue llamando trabajadores para que vengan a trabajar en su cosecha. El Señor sigue llamando obreros para que vengan y estén disponibles para anunciar, para sanar y sobre todo para actuar en el nombre de Cristo Jesús el Señor.
Él te sigue llamando y Él nos sigue llamando. Pero no solamente el Señor llama. Qué interesante, les dio autoridad, es decir, les dio poder para hacer lo mismo que Jesús había estado realizando. Si tú lees el Evangelio de San Mateo, allí mismo, en el capítulo 8, después de Jesús sanar a la suegra de Pedro, dice el versículo 16. Al atardecer le llevaron muchos endemoniados, expulsó a los espíritus con su palabra y curó a todos los enfermos, para que se cumpliera lo que dijo el profeta Isaías. Él tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades. Si tú te das cuenta, cuando el Señor llama a los discípulos y les da poder, les da autoridad para hacer lo que Él también hacía. Es decir, los discípulos no tenían que inventar absolutamente nada. No es que el Señor los eligió para hacer algo diferente. No, era para continuar la obra del Señor. Y eso es lo que nosotros hacemos hoy día. Nosotros como ministros, como sacerdotes del Señor, lo que estamos haciendo es simplemente cumplir con la obra del Señor. Es continuar con el ministerio de Jesús. Y a eso es lo que el Señor te está llamando quizás hoy día. Pero date cuenta, Jesús les dio autoridad. Esto me fascina a mí. ¿Por qué? Porque el Señor nunca nos va a delegar una responsabilidad sin antes darnos la unción para hacer eso que Él nos propone que hagamos. En otras palabras, Dios nunca te va a pedir que hagas algo sin antes capacitarte para que lo logres, para que lo hagas, para que lo realices con la fuerza que nos da su santa unción. Si tú quieres ver el poder de Dios obrar en tu vida, tienes que empezar a creer y abrirte a la unción de Dios que trabaja en nosotros a través de su Santo Espíritu. Cuando yo creo en esa unción, me doy cuenta que el poder de Dios es ilimitado y que trabaja de una manera ilimitada en mí, que soy una persona ilimitada. Pero cuando yo creo en esa unción, entonces Dios trabaja poderosamente a través de mis limitaciones. Mis recursos son limitados, mi talento es limitado, mi conocimiento es limitado, mi sabiduría es limitada, mi fuerza es limitada. Pero cuando yo creo en la unción de Dios y me dejo llenar de su autoridad, de su poder, entonces empiezo a actuar y a obrar con la fuerza de Dios, con los recursos de Dios. Y recuerda, los recursos de Dios, nos dice el apóstol San Pablo, son inagotables y son gloriosos. De ahí entonces que cuando nosotros le decimos sí al Señor para servirle a Él, lo hacemos confiado en su promesa, lo hacemos confiado en esta unción, lo hacemos confiado en la autoridad que el Señor nos da. Cuando yo les predico a ustedes, no lo hago con mi autoridad, lo hago con la autoridad que me da el Señor, lo hago con la unción que me da Dios, no lo hago con mi sabiduría humana, no, lo hago con la sabiduría que viene de Dios, que nos viene a nosotros a través de su Santo Espíritu. ¿Sabes qué es lo mejor? Que tú también lo puedes hacer. Tú como hombre o mujer también lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque últimamente es el Señor quien nos capacita a todos. El Señor los llamó. Y qué interesante este evangelio. Porque Él que los llamó les dice algo muy interesante. Ellos tienen una misión. Y la misión no solamente es sanar, sino también anunciar. ¿Y en qué consiste ese anuncio? Dice la palabra de Dios que Jesús les dice: vayan y anuncien que está llegando el reino de los cielos. En otras palabras, avisen a la gente que ha llegado a ellos el reino de Dios. En otras palabras, el reino de Dios ya no está en el cielo, el reino de Dios ya está en la tierra. Y ese reino de Dios implica ¿qué? Implica que nosotros lo reconozcamos a Él como Rey. Por lo tanto, nos debemos someter a su autoridad, someternos a su poder. Este es el reino de Dios. El reino de Dios no es otra cosa más que Dios actuando en la vida de cada uno de nosotros. Y cuando tú le entregas tu vida a Dios y te entregas sobre todo al liderazgo de Dios, ¿sabes algo? Estamos estableciendo el reino de Dios en medio de nosotros. Pero también había una audiencia. ¿A quiénes fueron enviados estos discípulos? Es muy importante que entendamos esta parte, porque dice Jesús algo muy interesante. No vayan a lugares de paganos, ni entren en pueblos de samaritanos, sino diríjanse más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. En otras palabras, date cuenta, Jesús primero envía a sus discípulos a las ovejas perdidas de Israel. Recordemos, anteriormente Jesús ha sentido compasión de ese pueblo porque Él los miraba como ovejas sin pastor. Eran ovejas desorientadas, eran ovejas perdidas, eran ovejas extraviadas que necesitaban quien les alimentara, quien les guiara. Ahora Jesús envía a sus discípulos, ¿a dónde? Hacia esas ovejas. Eventualmente esa palabra de Dios, ese evangelio, va a llegar también a los paganos.
Pero primero, ¿a dónde tiene que llegar? A las ovejas perdidas de Israel. Pablo mismo, cuando él escribe, por ejemplo, la carta a los romanos, Pablo lo va a decir de una manera muy interesante en el capítulo 1, versículo 16. Pues yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo el que cree, en primer lugar del pueblo judío, pero también del griego, en otras palabras, del pagano. Pero primero, ¿a dónde llega el mensaje? Al pueblo judío, porque cuando Jesús vio su pueblo, eran como ovejas sin pastor. Esto también nos demuestra algo muy fundamental, y es que el evangelio, a nosotros que hemos sido escogidos, que hemos sido elegidos, tiene que llegar primero a la gente de nuestra casa. Sí, el evangelio, la predicación, el servicio tiene que comenzar por casa. Y siempre digo esto, sobre todo cuando estoy predicando a líderes, servidores en la iglesia. Tenemos que empezar por casa, anunciando, proclamando, sirviendo y sobre todo con la unción del Espíritu de Dios, llevando el evangelio, la buena nueva de Cristo Jesús, empezando por casa. Recientemente encontré a una persona que me contó un testimonio muy poderoso. Es un gran servidor en la iglesia. Pero este hombre me decía que cuando él se acercó a Dios y le entregó su vida a Dios, luego con su esposa y sus hijos descubrió algo. Y es que sus hermanos estaban caminando fuera de los caminos del Señor. Y él se propuso algo. Se propuso predicarle a sus hermanos, porque él también quería que sus hermanos conocieran al Señor. Pero no lo hizo de palabras solamente, lo empezó a hacer con su testimonio, con el servicio, con su carisma, mostrando misericordia, sirviéndoles, poniéndose siempre disponible para ellos. Y fue esa entrega, ese testimonio, esa unción quien movió a sus hermanos también a entregarse al Señor. Y hace poco estaba predicando en un evento y qué alegría cuando yo veía estos hermanos todos entregados al servicio de Dios, sirviéndole a Dios, porque eso es lo que hace el Señor cuando nos lleva a nuestra casa, a los que están perdidos, a las ovejas perdidas de Israel, es decir, a las ovejas de nuestra casa, de nuestra familia, que necesitan también escuchar esa buena nueva. A veces queremos salir a los paganos, queremos ir afuera, queremos ir lejos a predicar, pero nos olvidamos de los que están ahí, de los que están en casa, que también requieren ese testimonio, esa palabra y esa sanidad que también nosotros podemos llevar. Hoy el Señor te está llamando, hoy el Señor te quiere ungir y hoy el Señor te quiere enviar. La pregunta es, ¿estás escuchando su llamado? ¿Quieres que Dios te llene con su poder? ¿Y estás dispuesto a ir donde quiera que el Señor te mande? Pidámosle en este día al Señor que así como Él llamó a los 12, que hoy renueve su llamado en cada uno de nosotros, que podamos dejarlo todo para seguirle a Él. Cuando yo veo estos 12 que el Señor llamó, descubro que había aquí personas con un trasfondo muy variado. Había pescadores, había cobrador de impuestos, había uno que era celote, un rebelde. Es decir, eran personas muy diferentes. Sin embargo, todos coincidieron en algo. Lo dejaron todo por seguirle al Señor, porque creyeron en ese Jesús que los llamaba con un propósito definido y se dejaron moldear, se dejaron cambiar, se dejaron ungir por el Señor para que Él los usara grandemente. El Señor sigue siendo el mismo. Él tiene la misma unción, el mismo poder y sobre todo, Él quiere hacer lo mismo en ti y en mí para que podamos unirnos a su obra salvadora. Escucha hoy su llamada, porque el Señor te está llamando y quiere darte su unción para usarte grandemente para gloria suya. Y que Dios te bendiga hoy y cada día de tu vida, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.